Hoy quiero que meditemos en este tema titulado ¿Quién dice que no puedo? En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, está el famoso versículo 9, aquel que todos hemos escuchado alguna vez y que es un desafío, un llamado muy especial para que ahora nosotros, habiendo sido rescatados, sirvamos para el rescate de otras personas. Y el Señor ahí nos habla en este versículo que somos especiales para Él. ¿Cómo nos lo dice? Nos lo dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros escuchamos esto y muchas veces creemos que no se puede, o las personas a nuestro alrededor creen que eso no puede ser. ¿Por qué? Porque no tenemos la dignidad, no tenemos la educación. Eso es lo que decimos nosotros. No tenemos la altura, no tenemos la fortaleza, la capacidad, etc. Eso es lo que nosotros nos decimos. Pues el Señor también nos lo dice, porque ahí mismo en el versículo 10 de 1 de Pedro 2, que nos dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que si nosotros le decimos al Señor, o la gente nos dice, ¿cómo tú le vas a servir si mira quién tú eras, mira quién eres ahora, mira en qué condición estás, mira lo que has hecho de tu vida? El Señor nos los dice, pues es verdad, es que ustedes no eran mi pueblo, ni siquiera habían alcanzado misericordia, que la necesitaban, porque por nuestras vidas necesitábamos esa misericordia. Pero yo he decidido hacerlos mi pueblo, hacerlos mi linaje, que sean reales sacerdotes, que sean santos, para que anunciemos, para que rescatemos ahora. Fuimos rescatados ahora para que seamos instrumento de rescate para muchos. Pero ahí está a veces nuestra duda. No, yo no puedo. ¿Quién dice que no puedo? En 1 Samuel 16 vemos el famoso momento en que Samuel, un hombre de Dios, que buscaba celosamente a Dios, en un momento dado estuvo en peligro de desestimar la elección de Dios. Porque es que nosotros como seres humanos terminamos desestimando a veces las elecciones de Dios. Y dice así en 1 Samuel 16, versículos 6 y 7. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vino a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. O sea, había que elegir al rey que iba a reemplazar a Saúl. Y Samuel fue a buscar, donde se le indicó, al nuevo rey de Israel. Pero él, viendo con ojos humanos, estaba listo para desechar a David y estar mirando más bien a los hermanos, que por su estatura, que por su porte, parecía que ellos sí. Pero el Señor le dijo que no, que él lo que mira es el corazón. Entonces nosotros decimos, pero es que nuestro corazón es impuro, nuestro corazón no es adecuado. Claro que cuando el Señor nos llama no es porque tenemos el corazón limpiecito, pero Él ve algo en nuestro corazón y Él ve lo que Él puede hacer en nuestro corazón. ¿Qué vio? No lo sé. En cuanto a mí, no sé qué vio, pero Él a mí me escogió. Y ahora, si Él me escogió, ¿quién dice que no puedo? A veces son personas que, aunque deberían tener la visión espiritual como Samuel, no se conecta en ese momento con Dios y humanizan las cosas. Puede ser que hasta un pastor, un predicador, a usted le diga: a usted no le sirve al Señor. ¿Quién dice que no puedo? ¿Lo dice el Señor o lo dice usted? Porque a mí la Biblia me dice, 1 Pedro 2:9, que yo soy linaje escogido y que debo servirle al Señor, porque yo no era su pueblo, pero ahora sí lo soy. En Juan 1 vemos que si le ocurrió esto a Jesucristo, ¿qué nos puede esperar a nosotros? Porque a Jesús también, en un momento dado, alguien lo discriminó y le puso dentro de eso no lo que estaba en su corazón, sino lo que estaba en su entorno o donde estaba él viviendo. En Juan 1, 45 al 47 vamos a leer lo siguiente. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Por qué él fue estigmatizado? Porque era de Nazaret.
A veces nosotros estigmatizamos a las personas, a veces las rechazamos por su procedencia, el su venir, pero si él viene de las cantinas, pero él sí viene de robar, pero si él viene de una vida infiel, o ella viene de una vida displicente, una vida irresponsable, o es que de ese barrio, de ese lugar, nosotros no debemos dejar que nos limiten por eso. El Señor a nosotros nos llama, nosotros tenemos que escucharlo a Él. Y yo sé que esto puede ser indignante, que Él le hubiera escuchado, así que como tú eres de Nazaret no sale nada bueno. Así nosotros, ¿cómo nos podemos sentir cuando nos discriminan? Ayer estaba meditando, después de que hice el tema, cuando hice la comparación de que, bueno, que uno tiene que escuchar música secular que sea de calidad, y uno puede escuchar una música clásica, uno puede escuchar un jazz, pero imagínense que alguien le diga, no, es que el problema es que tú no puedes escuchar música clásica porque tú eres del Cucuy, o tú eres de Villalucre, o tú eres de Tocumen, o en mi caso, pues si tú te criaste en calle Estudiante, tú estudiaste en una escuelita de la avenida Ancón, tú eres de la provincia de Herrera, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? Tenemos todo el derecho a decir, oye, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo me vas a limitar? ¿Cómo me vas a discriminar? ¿Cómo me vas a menospreciar? Si en mi corazón yo puedo tener el anhelo por escuchar otra música o por leer cierta literatura. Y aquí pongo ejemplo de lo que puedo tomar de el mundo, pero aquí vamos a llevarlo entonces a lo espiritual, porque a veces quien dice, ¿cómo tú vas a poder? Soy yo mismo. Somos nosotros los que nos lo decimos. Y si nos indignamos con alguien que nos diga, mira, tú que has comido de milagro ceviche y te voy a dar un caviar. No, a ti nunca te va a gustar eso. ¿Qué pasa si somos nosotros los que nos lo decimos? Nosotros nos ponemos límites. En el plano natural he visto que muchas veces nos limitamos y que no, eso no es para mí porque no es mi procedencia. Asimismo también el plano espiritual. Si le ha pasado a grandes hombres de la Biblia, como no nos va a pasar a nosotros, y aquí vamos a corregir. Y vamos al primer caso, que es Jeremías. En Jeremías 1, ¿quién le dice que él no podía? Fue él mismo que se dijo que él no podía. Jeremías no le escuchó estas palabras de su mamá, de su papá, de sus amigos, de sus vecinos. Él escuchó estas palabras de su propio corazón y se las expresó a Dios. Vamos a Jeremías 1, desde el versículo 4. Y dice así, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Así como nosotros en un momento dado escuchamos la voz de Dios en lo que vimos de 1 de Pedro 2:9, Jeremías recibe directamente la voz del Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Yupi, viva, claro, por supuesto, voy porque voy. No, dice versículo 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. O sea, yo procedo de una ineptitud para hablar, procedo de una inmadurez, procedo de una falta de dominio, procedo de una falta de buen léxico, procedo de falta de información, no tengo la cultura, no tengo los años, yo no hablo como tal persona, soy niño, así que yo no te puedo servir. Y entonces ahí viene la respuesta de Dios. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No escuches tus limitaciones, no escuches tus complejos, no escuches a personas que porque te aman a veces te quieren cuidar pero no saben cuál es el plan de Dios, o personas que porque no te aman y prefieren criticarte. Sea porque sea, escuchemos a Dios. ¿Qué dice el Señor? Y el Señor me dice, ¿quién dice que tú no puedes? Si yo te mando y todos somos enviados. Entonces, ¿qué me toca a mí? Es que soy un niño. Es que soy de Nazaret. Es que soy manito o cueño, pues, porque yo soy de Herrera. Pues. Porque yo soy un improcedente, alguien que pecaba mucho. No digamos eso ya. Es que yo no tengo buena salud. Es que yo no soy digno, no soy digna. No digas eso ya. Más bien entonces, vamos a identificar cuál es nuestra condición. Somos niños, dejemos de serlo. Somos improcedentes, dejemos de serlo. Somos inmaduros, dejemos de serlo. Hagamos lo que dijo Pablo a los filipenses en el capítulo 3. Él también sabía que por su pasado estaba limitado, pero él no vio el pasado en su carne, sino el futuro en las manos de Dios y el presente que Dios estaba haciendo en él. Dice Filipenses 3 del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Él estaba claro en algo, no tenía un buen proceder y no había alcanzado todavía la estatura. Pero vamos a dejar eso atrás y voy a mirar hacia adelante a donde Dios me dice que debo mirar. Y voy a proseguir a la meta a donde Él me ha puesto precisamente esa meta. ¿Y cuál es nuestra meta? Vamos nuevamente a 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. El momento en que recibimos a Cristo es porque Él nos escogió. Y por eso repito, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y así nos llamó a nosotros. Nos llamó niños como Jeremías, de labios inmundos como Isaías, de un pasado terrible como el de Pablo, de una barca donde lo único que se tomaba eran peces para la muerte y no hombres para la vida, como el caso de Pedro. Sí, porque los peces morían. Era una pesca para que los peces murieran. Y lo llama a tomar a hombres para que vivieran. Nos llama para invertir nuestra condición, pero no dejen que la duda, el quien dice que no puedo, sea nuestra limitación. Hubo un tiempo en mi vida que yo fui muy cándido. Y creo que el Señor puso esa candidez en mí para no asustarme en un momento dado. Recuerdo que antes de recibir a Cristo, muchas veces a mí me llamaron para trabajos y me decían, ¿tú crees que tú puedes hacer una serie de televisión que vamos a pasar en el prime time, en un horario estelar y que vamos a meterle mucho dinero? Y yo decía, sí, sí, yo creo que sí. No era vanidad, no sabía en lo que me metía. ¿Tú crees que podemos hacer una producción? Vamos a contratar a una serie de músicos y tú le haces las canciones y cantas. Sí, yo puedo. ¿Tú crees que puedes actuar en una obra y protagonizar? Mira que esto va a ser publicitado en televisión. Sí, yo puedo. Yo no lo pensaba mucho. Ahora yo me pongo a meditar. Dios mío, yo me metí en estas cosas con una ingenuidad, no con una sapiencia porque no es que era maravilloso, sino con una ingenuidad impresionante. Pero tal vez ahí Dios me estaba poniendo la respuesta por delante. No podía, pero sin embargo Él me respaldaba. Si alguien me dice, tú no puedes, no puedo, pero el Señor sí. Estoy seguro que en esas ocasiones, ante esos trabajos, esas ofertas de trabajo, esas plataformas que se me daban para desarrollar mi carrera, yo no podía y el Señor me respaldó porque estaba formando en mí ya el futuro sí que tenía que decirle, porque así un día el Señor me llama, bien, ni siquiera me preguntó, aquí te llevaré al desierto para que restaures a los que están en ese desierto, para que le digas a los que están en la oscuridad o mostrados, a los que están presos, salid. Y yo le dije, bueno, yo creo que sí se puede. Con una ingenuidad impresionante, pero gracias al Señor, el Señor respaldó eso. ¿Sabe qué? En ese sentido, ahí sí debemos ser como niños. No como niños temerosos, sino que como niños decir, sí podemos. Vamos a creerle al Señor. Sí podemos. El Señor quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Pero cuidado, porque le estamos escuchando a personas sus aseveraciones y se las estamos creyendo. Le estamos escuchando aseveraciones a nuestra propia alma y las ponemos en primer lugar. ¿Quién dice que no puedo? Es verdad, no puedo. Pero el Señor sí. Esa es la respuesta que debemos tener. Sí puede y Él no se equivoca. Porque Él es todopoderoso y porque Él nunca falla. Él no toma decisiones equivocadas. Somos pueblo de Dios, con todas nuestras limitantes, con todas nuestras deficiencias. Pero sí podemos. Y el Señor sí quiere que lo hagamos. Démosle gracias al Señor porque a pesar de todas nuestras debilidades, deficiencias, temores, Él a nosotros nos ha llamado para la mejor tarea que pueda haber. Hay grandes trabajos en el mundo, pero ninguno más grande que salvar vidas, llevar a personas de las tinieblas a la su luz admirable. Entonces, por eso yo le invito a que oremos. Señor, muchas gracias por este llamado que tú nos das. Perdona porque sí tememos, sí nos da duda, sí nos causa a nosotros inconveniente porque sentimos que somos niños, que somos de Nazaret, o sea, con eso estamos diciendo creemos que somos inmaduros o creemos que tenemos un pasado que no nos ayuda, no nos acuerpa. Perdónanos porque a veces escuchamos esas voces de otras personas, pero también no dejamos de hablarnos a nosotros dudando, siempre dudando. Perdónanos por la duda, perdónanos por prestar atención a quienes no debemos poner en primer lugar, porque los podemos escuchar, pero tu palabra, tu llamado es lo que debemos poner primero. Por eso hoy te bendecimos y te damos muchas gracias por esto que nos estás enseñando hoy, para que conforme a esa voluntad tuya nosotros podamos caminar. Gracias Señor por lo que hoy tú nos has enseñado y ahora nos toca vivir conforme a tu llamado, a tu mandato. ¿Quién dice que no puedo? El mundo, la carne, el diablo. ¿Quién dice que sí a través de ti o con el respaldo tuyo?
tú lo dices. Es tiempo de creerte a ti y no creer al mundo, al diablo, a nuestras debilidades. Por eso hoy te bendecimos y te damos gracias porque tú nos recuerdas que tú nos llamaste y nos capacitas. Te damos gracias por este tema en nombre de Jesús. Amén.